Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimadas, estimados cibernautas. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a su programa Impuestos Bajo la Mira. Un programa en donde ustedes saben, siempre estamos al pendiente de ver qué temas fiscales, legales les podemos compartir. Y hoy les traigo un tema que, si bien es cierto que no es, digamos que nuevo, no menos cierto es que sea un tema que sí va a ser mucho de utilidad para todos ustedes. Y pareciera ser que es un tema sencillo, pero cuando tú ves a personas profesionistas ya experimentados, con bastante experiencia, capacidad, conocimiento, talento, y tú observas sus pronunciamientos respecto de algún tema fiscal, tú dices, carajos, ¿qué está pasando? Es importante entonces dar a difundir la importancia de la cuestión contable y su trascendencia en el ámbito fiscal. Entonces nuestro programa se llama La partida doble y su trascendencia legal en el IVA. Vamos a partir precisamente de esta teoría de la partida doble. Evidentemente no les voy a dar una clase de contabilidad para que no se me vayan a espantar. Pero lo que sí quiero dejar en claro es por qué la importancia de la teoría contable, la partida contable, y su aplicación en la cuestión fiscal, en la cuestión legal. Porque de verdad, cuando tú ves que algunos profesionistas, en este caso me refiero a los abogados, y no es que tenga nada contra los abogados, todo lo contrario, merecen todos mis respetos, pero creo que les hace falta una parte de la teoría contable para que su pronunciamiento sea más acertado, más completo y no quede a medias, porque si no, entonces estamos ante la presencia de verdades a medias. Esta imagen que les acabo de presentar, pues de alguna manera representa que los movimientos o transacciones que sean celebrados en algún ente económico, pues de alguna manera tienen que estar balanceados. ¿Por qué? La explicación es clara y fácil. Porque si, por ejemplo, yo realizo una venta de contado, bolitas y palitos por 1 millón, pues seguramente entonces a mi banco entró 1 millón. Es el cargo. Y el abono a las ventas o a los ingresos por el mismo 1 millón. Y aquí se materializa lo que nosotros los contadores conocemos como a todo cargo corresponde un abono por la misma cantidad. Entonces, pues esta balancita ahí queda por igual. Los débitos y los créditos. Entonces, haciendo alusión a la técnica contable, que es la que nos sirve a nosotros los contadores para registrar todas las transacciones económicas que se realicen en cualquier ente económico, pues ello se refleja, o más bien nos da a conocer cómo es que se modifica la situación financiera del ente económico. Y esa situación financiera, como muchos sabemos, o los muchos, estaría hablando de los contadores, pues se presenta a través de un estado financiero llamado balance general, en donde necesariamente la suma de los activos deberá de ser siempre necesariamente la suma del pasivo y del capital, confirmándose así la teoría de la partida doble. Insisto, no les voy a dar una clase de contabilidad, solamente les quiero hacer mención de por qué, de la importancia de la partida doble en la cuestión ya fiscal. Si logramos entender que a todo cargo corresponde un abono,
Pues esto lo veremos reflejado también en la ley del IVA, ahorita que estemos en esta parte. Recordemos que nuestro balance general se compone con los activos y es en donde están los derechos, los bienes y los recursos de toda entidad económica. Y del otro lado, las obligaciones, es decir, lo que la empresa debe por concepto de proveedores, acreedores, impuestos por pagar, nóminas por pagar, toda obligación que esté a cargo de la empresa. Y también estará el capital contable, es decir, mi capital social, mis utilidades ganadas, mis pérdidas obtenidas, mis reservas, etc. Entonces, necesariamente me reflejará todo el patrimonio. Cuando yo dije a todo cargo corresponde un abono, recordemos también una ley de este célebre personaje que dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, me refiero a la partida doble. Insisto, todo cargo corresponde un abono. No puede haber un cargo sin un abono, o no puede haber un abono sin un cargo. Es decir, cualquier movimiento que se realice en el ente económico necesariamente tiene que estar balanceado por lo que hace a las cuentas de naturaleza deudora y las cuentas de naturaleza acreedora. Todo movimiento que se refleje deberá de ser por igual en las cuentas. Entonces, aquí lo que les trato de transmitir es, insisto, la importancia de la teoría contable en la materia legal fiscal. Porque si no, insisto, vamos a pronunciarnos de manera incorrecta o a medias por cuanto hace la aplicación de algunos impuestos. ¿Sale? Entonces, partiendo de la premisa que nos dice a todo cargo corresponde un abono, ahora vamos a trasladarlo a la ley del impuesto al valor agregado. Y antes de entrar ahí, pues les damos gracias a las personas que nos siguen a través de estas grandiosas redes sociales, que sin ellas, pues no podríamos poder difundir el conocimiento. Hoy día es lo nuevo, es lo de hoy, la difusión del conocimiento a través de las redes sociales. Bien, ya entrados en materia, cuando nos vamos a la ley del impuesto al valor agregado, hay que tomar primero como punto de referencia que en la doctrina hay conceptos como el hecho imponible y el hecho generador. Esto es muy importante para poder entender el momento en que para los contribuyentes se detona la obligación del pago del IVA al fisco. Una cosa es lo que la ley grava y otra cosa es el momento en que el tributo se detona y nace la obligación del pago, insisto, al fisco. Y en ese sentido, el hecho imponible, por lo que hace a la ley del IVA, el hecho imponible se refiere o está contenido en el artículo 1 de la ley, al decir que están obligadas al pago del impuesto al valor agregado a las personas físicas y morales que en territorio nacional realicen los siguientes actos o actividades: enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso o gozo temporal de bienes y la importación de bienes y o servicios. Eso es lo que yo, como contribuyente del IVA, cuando realice cualquiera de estas actividades, por ello estaré obligado al pago del IVA. Ojo, obligado al pago del IVA. Pero ello no quiere decir que cuando yo enajene un bien, en ese momento nace la obligación del pago. No. Falta algo para que se detone la obligación y es cuando viene el segundo concepto llamado hecho generador, que son los momentos de causación.
Y en tratándose del IVA, el momento en que nace la obligación es cuando se hace mención de un concepto llamado contraprestación. Y ahorita vamos a ver que cuando hablemos de contraprestación, tuvo que haber habido primero un concepto jurídico llamado prestación. Entonces son las dos caras de la moneda. Y vamos a ver que necesariamente se tendría que respetar. A todo cargo corresponde un abono. Bien, si yo enajeno bienes, me dice la ley del IVA en el artículo 11, que se está obligado al pago del IVA en el momento en que se cobre la contraprestación. Si yo presto servicios independientes, estoy obligado al pago del IVA cuando cobre la contraprestación. Si yo otorgo el uso o goce temporal de bienes, estaré obligado al pago del IVA cuando cobre la contraprestación. Y la pregunta sería, ¿y qué carajo o en qué momento se considera cobrada la contraprestación? Y ustedes saben que eso nos lo dice el artículo 1b de la ley del IVA, párrafo primero. Párrafo primero, ojo, no hay que perder de vista que lo dice el artículo 1b, párrafo primero, porque de verdad, ese 1b tiene varios párrafos. Y también en la práctica profesional, en el mundo fáctico, nos hemos percatado que algunos confunden el párrafo cuarto con el párrafo primero y no es lo mismo que lo mismo, ¿sale? Es párrafo primero del 1b. Y esto se podría resumir así, que cuando alguien cobra, seguramente es porque alguien está pagando. Las dos caras de la moneda. Uno cobra porque alguien está pagando, o lo que es lo mismo, si alguien paga es porque alguien está cobrando. Es lo mismo. Teoría de la partida doble. Entonces, si se cumple al pie de la letra y si se acata la regla, esta teoría, pues esta partida se está cumpliendo. ¿Y qué pasa en materia legal? Cuando nos vamos a la materia legal, entramos a una de la teoría de la partida doble, nos brincamos a la teoría general de las obligaciones. Fíjense nada más que chulado. Es decir, aquí necesariamente hay una sinergia entre lo contable y lo legal. Por eso se dice mucho que no hay mejor mancuerna en el mundo fiscal que un contador y un abogado. Pero si ambas calidades se reúnen a la vez en la misma persona, chulada de maíz prieto, ¿no creen? Es decir, el contador, siendo abogado, domina la teoría contable, así como la teoría general de las obligaciones, y pues yo creo que su pronunciamiento puede ser más cercano a la realidad porque está considerando no solamente la cuestión legal, sino la cuestión contable. Y es que necesariamente tiene que ser así. ¿Por qué? Porque para que yo le dé un efecto legal a una operación, necesariamente tuvo que haber nacido la operación. Es decir, si la empresa compra o vende o gasta o contrata un servicio, pues es una transacción económica que tiene que ser registrada en la contabilidad. Y ese registro, pues es a través de la partida doble. Y estos registros me van a decir a mí la situación financiera de la empresa. Y esta situación financiera, evidentemente, los movimientos que haya tenido tienen un efecto legal fiscal, pero es en segundo plano. Entonces, cuando estemos en este ámbito, es cuando ya entramos a la detonación de las obligaciones en materia de impuestos, pero insisto, primero tuvo que haber sido lo primero, y lo primero fue
Se da la operación, se registra la operación y luego se le da el efecto legal fiscal, no al revés. Cuando hacemos las cosas de manera correcta, incluso podemos estar seguros de que le estamos dando materialidad a nuestras operaciones, porque con antelación hubo una razón de negocios. Es decir, si yo voy a contratar los servicios de algún contador experto en auditoría forense, pues necesariamente tuvo que haber habido una razón de negocios. Oye, ¿por qué? Fíjate que parece que me están llevando al baile en la empresa, necesito de tus servicios. Ahí se viene dando la razón de negocios y la materialidad, pues obviamente va a ser desde que busqué a ese auditor, va a ser desde que lo contraté, la forma en que lo contraté, los contratos, los servicios, los entregables, y se va dando la materialidad. Pero bueno, eso no es tanto de nuestro tema. A lo que voy es, se da la operación, se registra la operación a través de la partida doble y luego el efecto legal fiscal. Insisto, para llegar allá, necesariamente tuve que haber conocido algo acerca de la teoría general de las obligaciones. A lo mejor algún contador puro, a lo mejor desconocería esta cuestión, pero cuando estamos con conocimientos amplios y completos, yo creo que podemos atrevernos a hablar acerca de estos temas. Fíjense ustedes. Entonces el efecto en IVA es, oye, acuérdate que entonces si manejas conocimientos contables, vas a poder dominar también cuestiones fiscales. Cuestiones fiscales como que, pues mira, partiendo desde qué carajo es eso. Pues es un esquema de mayor. Es un esquema de mayor en donde de mi lado izquierdo tenemos, insisto, el activo que está representado por los recursos, los bienes y los derechos. Y lado contrario, mi lado derecho, están las obligaciones y también está el patrimonio. Pero quédense casados nada más con esto. Derechos porque insisto, de mi lado izquierdo vamos a estar hablando del IVA acreditable. Y por lo que hace a las obligaciones vamos a estar hablando del IVA trasladado. ¿Para qué? Para que veamos cómo funciona el hecho imponible y el hecho generador, que necesariamente tiene que respetarse la teoría de la partida doble. Luego entonces, para cuando una persona que va a enajenar bienes o prestar servicios o otorgar el uso o goce temporal de bienes, nace una obligación para éste. Una obligación consistente en un dar, en un hacer, en un no hacer o en un permitir, a cambio de una contraprestación. Y la contraprestación la va a pagar quien haya adquirido el bien, quien haya contratado el servicio, quien haya usado o gozado el bien. Luego entonces, si yo enajeno bienes, entonces ¿a qué me voy a obligar? Pues a dar a algo. ¿A quién? Pues a la persona que lo está adquiriendo. ¿Y esa persona qué tiene que pagar? Pues un precio. Y ese precio es una contraprestación. Si se dan cuenta que voy a manejar conceptos coloquiales como precio, renta, intereses, honorarios, solo que la ley del IVA, en el artículo 11, 17 y 22 y 1b, no habla de estos conceptos coloquiales. Siempre hace alusión a la palabra contraprestación. Y el concepto de contraprestación, por antonomasia, es un recurso retórico que consiste en reemplazar el nombre propio
por un nombre o expresión común. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con ustedes para meternos de lleno y veamos, insisto, por qué la importancia de la partida doble en la cuestión legal del IVA. Vamos y regresamos. ¿Te apasionan los temas fiscales, financieros y laborales? Tenemos el espacio ideal para ti. Sigue nuestras charlas y análisis en IMEFI TV en Spotify. No te pierdas ningún episodio. Dale play y mantente al día. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y quiero invitarte en esta ocasión a que participes en el evento relativo a revisar las expectativas fiscales para el próximo ejercicio fiscal 2025. Como es de su conocimiento, cada año el Ejecutivo Federal en turno debe de presentar un paquete económico que contempla, entre otras cosas, la Ley de Ingresos de la Federación. Por supuesto, esta Ley de Ingresos de la Federación traerá cuál es el monto de ingresos que pretende obtener el gobierno federal para financiar sus actividades. Y entre otras cosas, también el Ejecutivo Federal puede presentar o no la iniciativa de reformas a disposiciones de carácter fiscal. Pues bien, estaremos observando cuál es el contenido de este paquete económico, cuáles son las expectativas y en caso de haber presentado reformas, por supuesto, las haremos de su conocimiento. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Aquí se presenta con ustedes Adriana Hernández, licenciada en Contaduría y especialista fiscal certificada, y pues para invitarlos a nuestro siguiente curso en su casa IMEFI, ABC de pagos al extranjero. Nos gustaría que nos acompañen en este tema tan interesante donde vamos a abordar las principales obligaciones que tienen los contribuyentes mexicanos o residentes en México que hacen pagos a residentes en el extranjero, así como los puntos importantes de retención y presentación de declaraciones informativas, emisión de comprobantes de egresos, CFDI de egresos, por estas obligaciones. Los esperamos, acompáñenos. Muchas gracias. Bien, de vuelta con ustedes. Les decía, entonces aquí el hecho imponible pues es la enajenación de bienes, la prestación jurídica que le corresponde al que enajena, pues es dar una cosa, un bien. ¿Y a quién se la da? Pues a quien lo adquiere. Y cuando el que lo adquiere paga esa prestación a través del concepto llamado contraprestación, es precisamente cuando se detona la obligación del pago del IVA, de acuerdo al artículo 11 de la ley del IVA, adminiculado con el 1b, párrafo primero de la misma ley, que es cuando se cobre la contraprestación. En ese momento se genera lo que habíamos hecho mención anteriormente, el hecho generador del tributo, es decir, el momento de la causación, o sea, cuando se cobra la contraprestación. Y aquí empezamos por los abonos, pero necesariamente tiene que haber un cargo. ¿Por qué? Porque este abono tuvo su razón de ser. Vaya, esta obligación, este IVA trasladado tuvo su razón de ser gracias al que alguien pagó la contraprestación. Y para el que lo pagó, la contraprestación, nace un derecho. ¿Cuál? El de que puede acreditar un IVA. Y se cumple la partida doble. Todo cargo corresponde un abono. No podría ser de otra manera. No podría ser de otra manera. Pero bueno, si yo entonces ahora lo que hago es prestar un servicio, el hecho imponible, que consiste en un hacer, en un no hacer o incluso en un permitir, ¿a quién? Pues obviamente a la persona que contrata mis servicios independientes o a la persona a la que le concedo que explote, ejemplo, una marca. A eso me refiero cuando digo permitir. Entonces, la persona que utiliza los servicios, ¿qué es lo que va a pagar? La contraprestación.
que en el mundo fáctico conocemos. Oye, ahí te va el pago de tus honorarios. Oye, ahí te va el pago de tus intereses. Oye, ahí te va el pago de la regalía. Pero cualquiera de esos tres que acabo de mencionar tiene cabida en el concepto jurídico llamado contraprestación. Veámoslo así. El género, la contraprestación. La especie del género es honorarios, intereses, regalías, etc. ¿Sale? Si lo quieren manejar de esta manera. ¿Por qué es importante esto? Insisto, porque la ley del IVA, incluso la ley de renta, la ley del IEPS, hace mención de contraprestación, contraprestación, contraprestación. Se refiere a esto. Y vuelvo a repetir, contraprestación por antonomasia. Entonces lo que hacemos es cambiar el nombre propio por uno más común, que es el honorario, el interés, la regalía, etc. ¿Sale? Cuando sucede que el que presta el servicio lo cobra, en ese momento se actualiza el hecho generador, artículo 17 de la ley del IVA. Nace la obligación del pago del IVA a cargo del que presta el servicio, es decir, pagarle, enterarle el IVA al fisco, claro, no sin antes haber hecho todo este tema del acreditamiento, etc. Es decir, lo que dice el artículo 5D, párrafo 3 de la ley del IVA, cálculo del IVA mensual. Entonces, si de un lado se genera la obligación de pago del impuesto al fisco, pues del otro lado se genera un derecho. ¿El derecho a qué? Pues a acreditar el IVA. ¿Por qué? Porque estoy pagando la contraprestación. Aun cuando la ley no me lo diga, insisto. Porque si el 1B lo que me trata de decir, más bien no lo que trata, sino lo que me dice es que es contraprestación, y el 11, 17 y 22 me dicen que es el momento en que nace la obligación, pues es porque alguien pagó, insisto. Entonces tácitamente me está diciendo que del otro lado hay un IVA acreditable, aun cuando no lo diga, insisto. Porque cualquiera de las personas conocedoras de IVA dirían, es que para eso está el artículo 5, fracción tercera, que dice requisitos para el acreditamiento, tercera, que sea efectivamente pagado. La pregunta sería, ¿y qué carajo debo de entender por efectivamente pagado? Porque la ley del IVA no lo dice. Pero por efectivamente pagado necesariamente se tiene que referirse a lo efectivamente cobrado. No puede ser de otra manera, porque entonces recordemos que la ley del IVA no es un diccionario, no es un manual. Se tiene que interpretar, y es lo que estamos haciendo. Tal vez aquí tendría cabida la aplicación del método de a contrario censo. Caso contrario, en IVA trasladado es IVA acreditable. ¿Sale? Porque de verdad, cuando pretendemos hacer es que no me define qué es IVA pagado, entonces estamos jodidos. Entonces estamos jodidos porque, insisto, no es un diccionario la ley. El siguiente sería, si yo otorgo el uso goce temporal de bienes, la prestación jurídica a la que me obligo es a permitirle a alguien que lo use, que lo utilice, y a cambio me va a pagar una contraprestación. Y esta contraprestación por antonomasia se llama renta. Perdón. Y en ese momento, insisto, se detona la obligación del pago del IVA. Se detona la obligación del pago del IVA como hecho generador, y del otro lado, evidentemente nace un derecho. ¿Derecho a qué? Al IVA acreditable. Ya lo había dicho, los momentos de causación, 11, 17, 22, vinculado con el 1B. 1B me define en qué momento se considera cobrada la contraprestación, que son los momentos a que se refiere el 11, 17 y 22. Pero si de un lado, insisto, nace una obligación, es porque el lado contrario hay un IVA acreditable, teoría de la partida doble. Y recordemos que, haciendo alusión al 1B,
el 1b en su última porción normativa de ese párrafo primero hace mención a decir o bien cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones. Entonces es cuando recordamos lo que señala artículo 5, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, que me permite aplicar de manera supletoria el Código Civil Federal. Y en el Código Civil Federal nos remitimos al capitulado que refiere a la extinción de las obligaciones. Y en este capítulo vienen las figuras de la compensación, la condonación y la dación en pago. Es decir, a la luz del 1b, párrafo primero, cualquiera de esas figuras tendría lugar ¿para qué? Para que se considere efectivamente cobrada la contraprestación e insisto, del otro lado, se genere un derecho al IVA acreditable. Y es que eso es muy importante porque, insisto, miren, hay una jurisprudencia de la Corte que versa sobre la compensación, que palabras más, palabras menos dice que la compensación no es una forma para considerar que el IVA se pagó, es decir, que se genere el derecho a un IVA acreditable. Dices, caray, pues entonces ya no entendí. Porque la jurisprudencia dice que sí se genera la obligación de pago al fisco, del pago del IVA al fisco, pero no hay derecho al acreditamiento del IVA por la otra parte. Dices, caray, pues entonces estamos jodidos porque entonces la partida doble ya no se cumplió. Y eso no puede ser porque, insisto, si alguien cobra es porque alguien paga, si alguien paga es porque alguien cobra. Incluso en términos de figuras para extinguir una obligación, porque para que se dé la compensación necesariamente tienen que haber dos personas. Y entonces, ¿por qué carajo habría yo de entender que solamente en una o en las dos incluso se genera la obligación del pago del IVA al fisco, pero no el derecho al acreditamiento del IVA? Estamos fregados. Pero bueno, esta jurisprudencia dice así. Es una jurisprudencia del año pasado que yo creo que muchos de ustedes ya la conocen. Y me voy a permitir leer nada más la parte sustanciosa para no estar invirtiéndole mucho tiempo aquí. El criterio al final del día, por parte de la Corte, es una jurisprudencia por contradicción. Aclaro, por contradicción. Dice que la compensación civil no es un medio de pago de impuesto al valor agregado ni puede dar lugar a una solicitud de saldo a favor o acreditamiento. Lo que en español está diciendo es, sí se genera la obligación de pago del IVA al fisco, pero no tiene lugar la generación del derecho a acreditar el IVA. No puede ser eso. De verdad, no puede ser, porque entonces ya no se está respetando la teoría de la partida doble. Y si no se respeta, pues entonces estamos ante la presencia de una verdad a medias. Perdón. Y en la justificación, igual me voy a permitir leer la parte que nos interesa. Es decir, la compensación civil es una forma de determinar el momento en que se entienden efectivamente cobradas las contraprestaciones por los servicios prestados y por los que se tiene la obligación de pagar el impuesto. Pero no es una forma de pago del gravamen. Por eso inicié diciendo que el IVA trasladado y el IVA acreditable son los dos lados de la moneda, son las dos caras de la misma moneda. Y aquí solamente me está reconociendo una. Sostener que la compensación civil es una forma de pago del impuesto al valor agregado sería tanto como confundir el momento en que nace, surge o se actualiza la obligación de pago del impuesto con la extinción o conclusión de esa misma obligación. Esto es, equivale a dejar a la voluntad de los sujetos que prestan servicios independientes para que por vía compensación civil se extinga la obligación de pagar el impuesto al valor agregado. Supuesto este último que además el mismo Código Civil Federal prohíbe en su artículo 2192. Y ojo, cuando dice la obligación de pagar el impuesto al valor agregado, estamos confundiendo los IVAs. Aquí me faltó poner,
esta parte en amarillo, supuesto ese último que además el mismo Código Civil prohíbe en su artículo 2192, fracción 8. A ver, vámonos a ese precepto, a ver si es cierto que lo prohíbe. Y si nos vamos al 2192 del Código Civil, dice, la compensación no tendrá lugar, 8, si las deudas fuesen fiscales. Ojo, de entrada te dice que si son deudas fiscales no procede la compensación, pero viene la excepción, excepto en los casos en que la ley lo autorice. ¿Y acaso el 1B no lo autoriza? Yo creo que está más que claro, ¿no? Por eso decía que en este caso, pues es una verdad a medias. Es cierto, es la verdad. Pues yo aquí digo que es la verdad judicial, pero no la verdad verdadera. Ahora bien, fíjense, esta jurisprudencia siempre, aquí por lo que se observa, se hace mención a una persona física que presta servicios independientes. Es decir, una persona física que tanto en IVA necesariamente tiene que haber una causal, es el flujo, y en renta necesariamente es el flujo. También se da ese rollo de la extinción de las obligaciones. Pero como que siento que se abocó solamente a esta cuestión, pero no hacía todos los hechos imponibles a que se refiere el 1 de la ley del IVA. Porque, ¿qué creen? Que el requisito número 1 para que pueda ser el IVA acreditable es que haya sido deducible en renta. Si es deducible en renta, es acreditable en IVA. Y aquí se les barrió algo. Porque independientemente de que el IVA 1B, párrafo primero, sí permite la compensación como una forma para extinguir obligaciones y, por lo tanto, que se genere la obligación de pago y, por el lado contrario, que se genere el derecho al IVA acreditable, se les olvidó algo, lo que dice la ley de renta. Por ejemplo, si soy persona moral, el 27 me dice los requisitos para la deducción. Ya se menciona en algunos casos que necesariamente tiene que ser efectivamente erogado. Y me explica qué debo de entender por efectivamente erogado, que es semejante a lo que dice el 1B, párrafo primero, de la ley del IVA. Pero termina en su última oración de ese párrafo primero diciendo, también se entiende que es efectivamente erogado cuando el interés del acreedor queda satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones, en español. Que también la compensación es una forma para considerarlo como efectivamente pagado. Y si es efectivamente pagado, es perfectamente deducible. Y si es perfectamente deducible, es 100% acreditable en IVA. La pregunta es ¿por qué carajo entonces se soslayó esta cuestión? Además de que se soslayó la cuestión de la partida doble. Pero bueno, aquí lo que trato de demostrar es que es imperioso conocer cómo trasciende la técnica contable la partida doble en el ámbito legal fiscal. Insisto, primero se da la operación económica, la transacción, compra, venta, gasto. Se registra. Y por último se le da el efecto fiscal. Pero para darle el efecto fiscal tengo que considerar todo lo que hay detrás. Entre ello, la materialidad, la razón de negocio, necesariamente la teoría de la partida doble, porque si no, entonces, ¿cómo carajo se registró la operación? Y ya vimos que a todo cargo corresponde un abono, y en el ámbito fiscal no es la excepción. Necesariamente también tengo que cumplir con ello, porque incluso, hablando de la teoría de las obligaciones, cuando hay una prestación, hay una contraprestación, porque si no, entonces, ¿cómo carajo la prestación quedaría satisfecha? O la contraprestación no necesariamente tiene que haber flujo, porque a lo mejor la contraprestación no se da, pero aún así, si no se da, hay otras figuras que versan sobre el caso en que la obligación no se extingue, porque a lo mejor prescribe, pero incluso la ley de renta contempla los casos cuando es así, y también se cumple con la teoría de la partida doble, porque si uno se le va a permitir, ejemplo,
deducir una cuenta incobrable porque ya prescribió, del otro lado la ley dice, como tú ya no vas a pagar, entonces tienes un ingreso. Teoría de la partida doble. Entonces los invito a que pues apliquen en su conjunto todo el conocimiento, no solamente legal, fiscal, sino partiendo de la premisa contable, porque si no vamos a caer a este grado de emitir pronunciamientos a medias. Yo creo que con esto que les acabo de decir, si ustedes lo consideran, van a poder entender un poquito más lo que es la ley del IVA, porque pareciera ser que es sencilla. Tiene su chistecito. Tan lo tiene que ahí está esta jurisprudencia que, insisto, con antelación habían algunas tesis, incluso una jurisprudencia de los plenos de los tribunales colegiados del circuito que me decía que sí procedía la compensación para el IVA acreditable. Entonces, ¿por qué carajo al final la Corte dijo que no? Yo acabo de demostrar el conocimiento en su conjunto, no porque yo quiera tener la razón, sino porque tenemos que hacer uso del conocimiento en su conjunto, lo contable, lo legal, lo fiscal, y solo así estaremos en aptitud de poder aplicar las leyes como Dios manda. Les agradezco su atención a las personas que nos estuvieron visitando por aquí. Ana Luisa Torres, un gran saludo, y a las demás personas, otras personas que tienen aquí un nombre medio raro, Teotihuacán, Aneli. Y bien, su servidor, doctor Pepe Padilla, a sus órdenes. No se les olvide por ahí que el otro mes vamos a tener un curso en donde vamos a tener la participación de varios expositores, entre ellos un servidor, Reformas Fiscales 2025. Les agradezco su atención, les agradezco la producción de IMEFI y pues quedamos a sus órdenes y sean felices. Hasta la siguiente.